La Biblia, uno de los textos más influyentes y antiguos de la historia de la humanidad, sigue siendo un libro fascinante lleno de secretos, relatos poderosos y detalles asombrosos. A lo largo de sus páginas, nos encontramos con historias que han moldeado culturas y creencias durante miles de años. Pero más allá de los relatos más conocidos, existen innumerables curiosidades y hechos sorprendentes que muchas veces pasan desapercibidos. En esta lista, te presentamos 50 curiosidades bíblicas que abarcan desde cifras impresionantes hasta detalles intrigantes sobre personajes y eventos clave. Ya seas un estudioso de las Escrituras o simplemente tengas curiosidad por aprender más, estas curiosidades te ofrecerán una nueva perspectiva sobre este antiguo texto. 50 curiosidades de la Biblia que te sorprenderán. La Biblia es uno de los libros que, para bien o para mal, más ha influido en la cultura occidental. Se trata de una pieza única que no está exenta de sus propios datos sorprendentes, misterios y enigmas que han suscitado tantas investigaciones entre entendidos y profanos. Ya seas religioso o no creyente, este libro contiene múltiples curiosidades de gran interés que todo el mundo debe conocer, al menos a modo de cultura general. Este libro contiene los más fascinantes pasajes y cuenta con unas cuantas historias particulares que vale la pena conocer. Abramos entonces el mar de lo excepcional y descubramos todas estas curiosidades bíblicas. 1. La Biblia es uno de los libros más antiguos que existen. Los textos que componen este increíble libro aparecieron mucho antes del papel e incluso de los lápices. Se redactaba a través de pergaminos o tiras de papiro, razón por la cual es uno de los libros más antiguos que existen. 2. El nombre de Eva es muy especial. Eva es un nombre que tiene más que ver con un verbo que con un sustantivo. Significa vivir, y aplicado a Eva sería la que da vida. Adán eligió este nombre porque ella sería la madre de todos los vivos. 3. Goliat no falleció de la forma que recuerda la mayoría. Todos recordamos la historia de Goliat, el gigante que perdió la vida por una pedrada de David. Pero según Samuel 17:48-51, Goliat murió por su propia espada, no solo por la pedrada. 4. ¿De dónde procede la palabra Biblia? Curiosamente, la palabra Biblia no aparece en ninguna de sus páginas. Proviene del griego y significa papiro para escribir. Fue Constantino el primero en usar esta denominación. 5. Dios fue severo con sus profetas. Isaías recibió una orden muy particular: andar sin vestimentas y descalzo durante 3 años. 6. El rey más moderno de la Biblia. El rey Acaz sobresale por su modernidad, ya que usaba reloj. 6.7. La Biblia no tolera los tatuajes. En Levítico 19:28, la Biblia prohíbe claramente los tatuajes. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. 8. El último texto de la Biblia. Muchos creen que es Apocalipsis, pero la última parte está dedicada a Juan, quien habla sobre temas complejos. 9. Solo una pequeña parte son palabras exactas de Dios. Dios solo escribió los 10 mandamientos directamente. En otras ocasiones, otros escribieron sobre sus palabras. 10. Humanos longevos en la Biblia. En el Génesis se habla de personas que superaron los 900 años de edad, como Adán y Matusalén, quien vivió 969 años. 11. Existe un Apocalipsis de Pedro que se excluyó. Este texto fue descartado de la Biblia por describir el cielo y el infierno con detalles muy escabrosos. 12. Los números en la Biblia tienen un significado. Los números en la Biblia tienen más que un valor literal. Muchos de ellos transmiten significados simbólicos. 13. Los escritores de la Biblia. Al menos 40 personas diferentes escribieron partes de la Biblia. El apóstol Pablo escribió 13 libros y Moisés los primeros 5. 14. Procedencias diversas. Los escritores de la Biblia tenían orígenes diversos. Algunos eran reyes, otros agricultores, pescadores o pastores. 15. El capítulo más largo y el más corto de la Biblia. El más largo es el Salmo 119, con 176 versos, y el más corto es el Salmo 117, con solo 2 versículos. 16. Capítulos y versículos.
5 libros no están divididos por capítulos: Abdías, Filemón, 2 Juan, 3 Juan y Judas. Los capítulos fueron introducidos en 1238, 17. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? El número de libros depende de la religión. La Biblia hebrea tiene 24 libros. El Antiguo Testamento protestante tiene 39. La Biblia católica tiene 73. Y la ortodoxa tiene 50. 18. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos nombres son Elohim, dioses en hebreo; Yah o Yahweh, el que vive; Adonai, el Señor; y el Elión, el Altísimo. 19. Muchos sueños en la Biblia. La Biblia describe 21 sueños, la mayoría de 2 hombres llamados José. Número 20. El tiempo que tardó en escribirse la Biblia. Una de las curiosidades bíblicas que llama la atención por su contraste es que mientras el Antiguo Testamento tardó en escribirse unos 1000 años, el Nuevo Testamento se creó en aproximadamente entre 50 y 75 años. Número 21. El versículo más extenso. El versículo más extenso de la Biblia consta de unas 80 palabras y es incluso más largo que el más corto de los salmos del libro sagrado del cristianismo, el Salmo 117. Este versículo es Esther 8:9. Número 22. El Mesías viene. A lo largo del Antiguo Testamento nos encontramos con más de 300 profecías que anuncian la llegada del Mesías. Profecías que según la cristiandad se cumplieron con la llegada de Cristo en el Nuevo Testamento. Por otro lado, nos encontramos con más de 500 profecías que hablan del regreso del Hijo de Dios. ¿Crees que se cumplirán? Número 24. Los 100 de Pablo. Más de 40 personas participaron de forma directa en la redacción del libro sagrado del cristianismo, y uno de los aportes más prolíficos los hizo Pablo, quien escribió unos 100 capítulos que contienen más de 2300 versículos. Y pensar que alguna vez se dedicó a perseguir cristianos. Número 25. La labor de Noé. Dentro del texto sagrado, nos encontramos con grandes personajes que fueron capaces de grandes hazañas en el nombre de Dios. Uno de ellos es Noé, cuya gran hazaña fue construir el arca. Lo que pocos saben es que Noé contaba con más de 600 años cuando logró terminar la labor de alzar el arca. Una de las curiosidades de la Biblia más sorprendentes sin duda. Número 26. 150 días bajo el agua. Otro de los datos curiosos o curiosidades bíblicas que se relaciona con Noé es la cantidad de tiempo que la tierra fue cubierta por las aguas del diluvio. Nada más y nada menos que 150 días. Número 27. Sara madre a los 90. Dios, sin lugar a dudas, obra de maneras misteriosas, y uno de los grandes ejemplos de ello es que Sara contaba ya con 90 años cuando por fin recibió, por la gracia de Dios, la promesa de que tendría a Isaac, su hijo. ¿Te imaginas a alguien en la actualidad siendo madre a los 90? Número 28. Grandes milagros. Jesús realizó múltiples milagros. 48 de estos los podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál fue el más importante? Aunque sea difícil ubicarlos en una escala de importancia, sin duda uno de los más sorprendentes fue cuando Jesús alimentó a unos 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Esta gran hazaña la podemos encontrar en el libro de Mateo. Número 29. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Así le dijo Jesús a Pedro, la noche antes de su crucifixión, cuestión que Pedro negó rotundamente. No obstante, al día siguiente, cumplió plenamente las palabras del Hijo de Dios. Número 30. El nombre de Jehová no es necesariamente una de las palabras que más se repiten en la Biblia, pero es un hecho que la podemos encontrar casi 7000 veces a lo largo de todo el texto, aunque esta cifra puede variar según las distintas versiones del texto bíblico. Número 31. La conquista de la tierra prometida. Para conquistar la tierra prometida por Dios, Josué tuvo que derrotar a unos 31 reyes distintos. Una lucha épica sin duda. Número 32. El número 7. Una de las curiosidades de la Biblia es que ningún número es en vano, y uno de los que más se repite en el texto sagrado es el número 7, el cual es para los religiosos el número sagrado perfecto. Por ejemplo, la creación le tomó a Dios 6 días y descansó en el séptimo. Número 33, 900 o más.
Matusalén alcanzó los 969 años, coronándose como la persona más longeva del texto bíblico. Sin embargo, Matusalén no fue el único, pues personajes como Adán, Caín, Jared, Set y Enós también superaron los 900 años de edad. Estas curiosidades bíblicas son sorprendentes sin duda. Número 34. Maná para comer. Los hijos de Israel vagaron perdidos por el desierto durante 40 años. ¿Y de qué se alimentaron durante tanto tiempo en una zona tan desabrida? Pues, según el texto bíblico, de maná. Número 35. Jesús se bautizó a los 30 años, aunque hoy en día sea tradición bautizar desde muy joven para, según la Iglesia, purificarnos del pecado original. La verdad es que Jesús no se bautizó hasta los 30 años, cuando inició oficialmente su ministerio. Número 36. Antes y después de Cristo. Sin lugar a dudas, hay personajes que han marcado la historia del mundo, y Jesús ha sido uno de los más importantes. De hecho, solo Él ha logrado dividir la historia de la humanidad en dos, al marcar su importancia en antes y después de su llegada. Número 37. Vanidad de vanidades. La frase vanidad de vanidades aparece por lo menos unas 34 veces en el libro de Eclesiastés. Número 38. La Biblia en miniatura. Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura, o el quinto evangelio. Una curiosidad, Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia 66 libros. Número 39. 70 hijos. De todos los personajes que aparecen en la Biblia, Gedeón parece ser el que mayor descendencia dejó, pues se dice en el texto sagrado que éste tuvo 70 hijos. Claro, la descendencia de Adán pudo ser mayor si contamos que, según el texto bíblico, todos venimos de él. Sin duda, una de las curiosidades bíblicas más sorprendentes. Número 40. El número 40. Otro de los números que constituyen una de las curiosidades de la Biblia es el número 40. Durante 40 días, llovió durante el diluvio. 40 años vagó por el desierto el pueblo de Israel. 40 días, ayunó Jesús en el desierto. Sin duda, es un número con un significado especial. Número 41. La onda mortal. Todos conocemos la historia de David y Goliat, pero lo que no es muy conocido es que en la tribu de David, la mayoría de los guerreros eran unos expertos en el uso de la onda. De hecho, de toda esta tribu había 700 hombres escogidos que tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Número 42. El cabello de Sansón. Otra de las curiosidades de la Biblia es que no fue Dalila, sino un hombre quien le cortó el pelo a Sansón. Ella solo hizo que se durmiese en sus rodillas para que se lo cortasen. Número 43. El libro de Esther. Una de las curiosidades bíblicas que tiene que ver con el libro de Esther es que en este libro no menciona en ninguna parte la palabra Dios, literalmente. Número 44, 1189 capítulos. Aunque la cantidad puede variar según el tipo de Biblia de la que hablemos, se sabe que el texto sagrado del cristianismo que se usa tradicionalmente contiene unos 1189 capítulos, la mayoría de los cuales se encuentran repartidos en los libros del Antiguo Testamento. Número 20. El tiempo que tardó en escribirse la Biblia. Una de las curiosidades bíblicas que llama la atención por su contraste es que mientras el Antiguo Testamento tardó en escribirse unos 1000 años, el Nuevo Testamento se creó en aproximadamente entre 50 y 75 años. Número 21. El versículo más extenso. El versículo más extenso de la Biblia consta de unas 80 palabras y es incluso más largo que el más corto de los salmos del libro sagrado del cristianismo, el Salmo 117. Este versículo es Esther 8:9. Número 22. El Mesías viene. A lo largo del Antiguo Testamento nos encontramos con más de 300 profecías que anuncian la llegada del Mesías. Profecías que según la cristiandad se cumplieron con la llegada de Cristo en el Nuevo Testamento. Por otro lado, nos encontramos con más de 500 profecías que hablan del regreso del Hijo de Dios. ¿Crees que se cumplirán? Número 23. Los milagros de Jesús. Otra de las curiosidades de la Biblia son sin duda los milagros. ¿Cuántos realizó Jesús?
Pues si nos atenemos a las palabras del libro sagrado de la cristiandad, contaremos unos 48 milagros en el Nuevo Testamento, eso sin contar los realizados por su padre en el Antiguo Testamento. Número 24. Los 100 de Pablo. Como te dijimos más arriba, más de 40 personas participaron de forma directa en la redacción del libro sagrado del cristianismo. Y uno de los aportes más prolíficos los hizo Pablo, quien escribió unos 100 capítulos que contienen más de 2.300 versículos. Y pensar que alguna vez se dedicó a perseguir cristianos. Número 25. La labor de Noé. Dentro del texto sagrado nos encontramos con grandes personajes que fueron capaces de grandes hazañas en el nombre de Dios. Uno de ellos es Noé, y su gran hazaña fue construir el arca. Lo que pocos saben respecto a esta historia es que Noé contaba con más de 600 años cuando logró terminar la labor de alzar el arca. Una de las curiosidades de la Biblia más sorprendentes sin duda. Número 26. 150 días bajo el agua. Otro de los datos curiosos o curiosidades bíblicas que se relaciona con Noé es la cantidad de tiempo que la tierra fue cubierta por las aguas del diluvio, nada más y nada menos que 150 días. Número 27. Sara madre a los 90. Dios sin lugar a dudas obra de maneras misteriosas, y uno de los grandes ejemplos de ello es que Sara contaba ya con 90 años cuando por fin recibió por la gracia de Dios la promesa de que tendría a Isaac, su hijo. ¿Te imaginas a alguien en la actualidad siendo madre a los 90? Número 28. Grandes milagros. Como te dijimos más arriba, Jesús realizó múltiples milagros. 48 de estos los podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál fue el más importante? Aunque sea difícil ubicarlos en una escala de importancia, sin duda, uno de los más sorprendentes fue cuando Jesús alimentó a unos 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Esta gran hazaña, que constituye una de las curiosidades de la Biblia, la podemos encontrar en el libro de Mateo, número 29, «Me negarás 3 veces». Antes de que cante el gallo, le dijo Jesús a Pedro la noche antes de su crucifixión, cuestión que Pedro negó rotundamente. No obstante, al día siguiente cumplió plenamente las palabras del Hijo de Dios. Número 30. El nombre de Jehová. El nombre de Jehová no es necesariamente una de las palabras que más se repiten en la Biblia, pero es un hecho que la podemos encontrar casi 7,000 veces alrededor de todo el texto, aunque esta cifra puede variar según las distintas versiones del texto bíblico. Número 31. La conquista de la tierra prometida. Para conquistar la tierra prometida por Dios, Josué tuvo que derrotar a unos 31 reyes distintos, una lucha épica sin duda. Número 32. El número 7. Como te dijimos más arriba, una de las curiosidades de la Biblia es que ningún número es en vano. Y uno de los que más se repite en el texto sagrado es el número 7, el cual es para los religiosos el número sagrado perfecto. Por ejemplo, la creación le tomó a Dios 6 días y descansó en el séptimo. Número 33, 900 o más. Matusalén alcanzó los 969 años, coronándose como la persona más longeva del texto bíblico y como una de las curiosidades de la Biblia. Sin embargo, Matusalén no fue el único, pues personajes como Adán, Caín, Jared y Set también superaron los 900 años de edad. Número 34. Maná para comer. Los hijos de Israel vagaron perdidos por el desierto durante 40 años. ¿De qué se alimentaron durante tanto tiempo en una zona tan desabrida? Pues, si nos guiamos por el texto bíblico, de maná, número 35, Jesús se bautizó a los 30 años. Aunque hoy en día sea tradición bautizar desde muy joven para, según la Iglesia, purificarnos del pecado original al seguir el camino de Dios, la verdad es que Jesús no se bautizó hasta los 30 años, cuando inició oficialmente su ministerio. Número 36, antes y después de Cristo. Sin lugar a dudas, hay personajes que han marcado la historia del mundo, y Jesús ha sido uno de los más importantes. De hecho, solo Él ha logrado dividir la historia de la humanidad en dos, al dividirla por su importancia en antes y después de su llegada. Número 37. Vanidad de vanidades.
La frase vanidad de vanidades aparece por lo menos unas 34 veces en el libro de Eclesiastés. Número 38. La Biblia en miniatura. Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura o el quinto evangelio. Una curiosidad es que Isaías tiene 66 capítulos, mientras que la Biblia tiene 66 libros. Número 39. 70 hijos. De todos los personajes que aparecen en la Biblia, Gedeón parece ser el que mayor descendencia dejó, pues se dice en el texto sagrado que éste tuvo 70 hijos. Claro, la descendencia de Adán pudo ser mayor si contamos que, según el texto bíblico, todos venimos de él. Número 40. El número 40. Otro de los números que constituyen una de las curiosidades de la Biblia es el número 40. Durante 40 días llovió durante el diluvio. 40 años vagó por el desierto el pueblo de Israel. 40 días ayunó Jesús en el desierto. Sin duda, es un número con un significado especial. Número 41. La onda mortal. Todos conocemos la historia de David y Goliat, pero lo que no es muy conocido es que en la tribu de David, la mayoría de los guerreros eran unos expertos en el uso de la onda. De hecho, de toda esta tribu había 700 hombres escogidos que tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Número 42. El cabello de Sansón. Otra de las curiosidades de la Biblia es que no fue Dalila, sino un hombre quien le cortó el pelo a Sansón. Ella solo hizo que se durmiese en sus rodillas para que se lo cortasen. Número 43. El libro de Esther. Una de las curiosidades bíblicas que tiene que ver con el libro de Esther es que en este libro no menciona en ninguna parte la palabra Dios, literalmente. Número 44. 1189 capítulos. Aunque la cantidad puede variar según el tipo de Biblia de la que hablemos, se sabe que el texto sagrado del cristianismo que se usa tradicionalmente contiene unos 1189 capítulos, la mayoría de los cuales se encuentran repartidos en los libros del Antiguo Testamento. Número 45. Pablo escribió 100 capítulos. De los 1189 capítulos que contiene la Biblia, 100 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Número 46. 430 años en Egipto. Según el libro de Éxodo, los hijos de Israel se vieron forzados a vivir en Egipto durante 430 años. Número 47. ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? Otra de las curiosidades de la Biblia es sin duda su extensión. Aunque pueda variar según la versión del texto sagrado, los expertos calculan que la Biblia contiene más de 3.500.000 letras y unas 700.000 palabras. Número 48. Señor. De todas las palabras que contiene la Biblia, Señor es una de las más repetidas. De hecho, se puede encontrar unas 18.000 veces en el texto sagrado, lo que implica que ésta se puede encontrar en promedio unas 2 veces por cada 100 palabras. Número 49. 600 carros tras el pueblo de Dios. Para perseguir al pueblo de Israel, el faraón se sirvió de unos 600 carros y carrozas. Número 50. Dios. Si se lee adecuadamente, se puede identificar un proceso de maduración de Dios en la Biblia. Al principio, este era destructivo y fatal, pero a medida que se avanza por el texto sagrado, y sobre todo cuando se entra en el Nuevo Testamento, nos vamos encontrando con un Dios que es más amor que castigos. Tenemos que despedir el video de hoy. Pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.